Hola, soy María Noel Sanguinetti y esto es Dato Mata Relato, el podcast de economía de Caras y Caretas. En este segundo podcast vamos a estar hablando de un tema sumamente importante que es en clave futuro, que tiene que ver con hablar de desarrollo. Desarrollo como eje y como desafío país y como de las políticas económicas. Hoy nos va a estar acompañando y vamos a tener un diálogo con Pablo Ferreri, exdirector de rentas, ex viceministro de Economía y integrante del subcomité asesor de las Naciones Unidas para la tributación a la riqueza. ¿Qué nos interesa? Nos interesa analizar en profundidad cuáles son nuestros desafíos como país y en particular en términos de la política y de la política económica para avanzar en términos de desarrollo. Para eso queremos ver qué significa desarrollo y qué implica. Desarrollo en términos de las necesidades de crecimiento económico, de crecimiento con mayor equidad y de crecimiento con sostenibilidad. Estos componentes que tienen que ver con el desarrollo son de suma importancia y tienen que estar articulados en los tres. Pero hoy, la realidad en el contexto internacional y de Uruguay hoy, ¿qué desafíos nos ponen para diseñar políticas que verdaderamente puedan construirse en estos tres pilares? Pablo, es un tema que últimamente tú venís trabajando y abordando fuertemente y hablando mucho sobre la necesidad de un rumbo estratégico dentro de la política económica para hablar de desarrollo. Nos interesaba hoy conversar un poco sobre el concepto de desarrollo, los desafíos en el contexto mundial y sobre todo como país para ver hacia dónde tenemos que construir una política económica que pueda ser sostén del resto de las políticas públicas para trabajar en desarrollo. Nos parecía importante repasar un poco, tú nos compartiste una columna para Caras y Caretas y esta semana sobre los desafíos de Uruguay en términos de desarrollo y bueno, queríamos un poco aprovechar este podcast para profundizar en eso. Bueno, María, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Dato Mata Relato, este nuevo podcast que están impulsando, y yo creo que siempre es muy bueno divulgar conocimiento y sobre todo reflexiones, porque el camino hacia adelante se construye dialogando entre todos. Así que reitero el agradecimiento. Uruguay tiene un problema por delante bastante serio en materia de desarrollo, sobre todo en la pata del crecimiento económico. La última etapa de fuerte crecimiento económico fue durante los gobiernos del Frente Amplio. Eso tuvo que ver con determinadas condiciones a nivel global, pero también tuvo que ver con una serie de reformas estructurales que se llevaron adelante. El ciclo de crecimiento con equidad, que fue el más prolongado de nuestra historia contemporánea. O sea, nunca Uruguay había crecido durante tanto tiempo de manera ininterrumpida. Ocurrió gracias a una serie de reformas estructurales que aumentaron la productividad del Uruguay, gracias a inversiones que también aumentaron de nivel y sobre todo con un sesgo productivo, lo cual ayudó al crecimiento que fue complementado con políticas públicas activas para que eso también ocurriera de la mano con mayores niveles de equidad. Reformas estructurales se realizaron muchas en los gobiernos del Frente Amplio. Podemos mencionar simplemente algunas y al pasar, como un nuevo sistema tributario, un nuevo sistema de salud, la regulación del sistema financiero, el plan Ceibal, lo que tuvo que ver con esquemas de inclusión financiera, los proyectos de participación público-privado, la revolución digital, un nuevo esquema de promoción de inversiones, el sistema de cuidados. Es decir, una serie de reformas estructurales que ayudaron a que ese proceso pudiera ocurrir. Luego de 15 años de gobierno frente amplista, el pueblo, el soberano, decidió un cambio. Ese cambio ocurrió en este periodo de gobierno, que más allá de las claras diferencias ideológicas y de proyecto, no se ha caracterizado por un gobierno que, más allá de tener una clara impronta ideológica, no tiene un rumbo estratégico, no tiene una mirada de largo plazo. Cuando uno mira la agenda de los temas pendientes y las reformas estructurales que Uruguay tiene que acometer, vemos que ahí hay un lucro cesante fuerte en este periodo de gobierno. Uruguay, no tiene hoy Uruguay un gobierno con una mirada de largo plazo. Y eso es absolutamente fundamental. Este gobierno, bueno, ya está en su cuarto año, pasaron más de 3 años de gobierno. Es momento, en los albores de un ciclo electoral, empezar a discutir qué modelo de país queremos,
cuáles son las acciones necesarias para poder avanzar en ese país que queremos. Yo, perdón, me corrijo, más que modelo, de rumbo estratégico, de proyecto nacional de desarrollo. El modelo es una palabra que en realidad no me gusta mucho porque a veces habla de cosas estancas o inflexibles y lo que hay que tener es un rumbo y después mucha practicidad y pragmatismo para poder avanzar según las condiciones del momento y de la coyuntura. Entonces, en ese camino, Uruguay tiene que retomar el rumbo estratégico que tiene que ver sobre todo con una definición clave. Uruguay tiene que volver a ponerse en el camino del desarrollo. Y la primera pregunta es, ¿qué entendemos por desarrollo? Si no lo definimos, es muy difícil después elaborar sobre eso para adelante. Bueno, ahí un poco queríamos centrarnos porque el tema de desarrollo es sumamente amplio y cuando estuvimos un poco intercambiando sobre qué temas abordar nos quedaba un poco largo. Entonces vamos a tomar algunos conceptos importantes. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de crecer, pero crecer con mejor distribución, con mayor equidad y también con sostenibilidad, que tiene que ver con la preservación de los recursos y el cuidado del medio ambiente. Lo que nos interesa en términos del concepto grande de desarrollo, la primera idea es el tema de crecimiento. Entonces, con una proyección de crecimiento que tenemos para este año de un 2% y con tasas que no están siendo significativamente muy altas en las proyecciones de largo plazo, ¿existe viabilidad para hablar de desarrollo? ¿No tenemos que mejorar esos niveles de crecimiento para pegar un salto en el crecimiento, para poder generar una política de desarrollo sostenida? Ese es un primer concepto que nos interesaba cómo profundizar. Sí, bueno, primero que nada, el concepto de desarrollo involucra distintas patas que se tienen que dar todas al mismo tiempo para poder hablar de desarrollo, o se tienen que atender todas al mismo tiempo. Por supuesto que el crecimiento económico es condición absolutamente necesaria para el desarrollo. No podemos repartir pobreza o repartir lo que hay que crecer. Ahora, si bien es condición absolutamente necesaria, no es condición suficiente, no alcanza con crecer. No hay evidencia empírica en el mundo que demuestre que creciendo de manera mágica, luego ese crecimiento derrame en todos los actores de la sociedad, especialmente en los más necesitados, en los más humildes. Para que eso ocurra, tiene que haber políticas activas que colaboren para que ese crecimiento se derrame, para que la prosperidad sea compartida. Y la evidencia empírica a nivel internacional también la podemos referenciar al Uruguay. Uruguay ha tenido diversos periodos de crecimiento económico importantes a lo largo de su historia, y en algunos ese crecimiento se distribuyó y en algunos no. Por ejemplo, en la década de los 90 Uruguay creció mucho en términos económicos. Ahora la masa salarial se redujo, la desigualdad aumentó. ¿Y por qué fue eso? Porque hubo determinadas políticas con un sesgo que no colaboraba con la equidad y la cohesión social. En la década que comenzó en el 2005 y podemos ponerlo hasta el 2015, hubo un fuerte periodo de crecimiento económico, pero ocurrió de la mano de mayores niveles de equidad y cohesión social. Un nuevo sistema tributario, consejos de salarios, focalización del gasto público en aquellos que más lo necesitaban, en políticas sociales. Bueno, entonces, tiene que ir de la mano ese crecimiento económico con políticas públicas activas que propendan a mayores niveles de equidad y cohesión social. Pero no alcanza con crecer y con distribuir. Eso tiene que ir de la mano en políticas y en una agenda que refleje ese mejor nivel de vida. Y eso tiene que ver con una agenda de derechos que sea cada vez más potente. Tenemos que poder ejercer nuestros derechos en libertad y tener la capacidad de poder ejercerlos porque tenemos los recursos económicos necesarios para poder hacerlo. Y una dimensión que probablemente tenga hoy mucho más relevancia de lo que tuvo cuando comenzó el ciclo de Frente Amplio en el 2005, es la dimensión de la sostenibilidad medioambiental. Hoy no podemos aceptar cualquier modelo de crecimiento económico con equidad si no va de la mano de una sustentabilidad medioambiental que asegure que eso se puede perpetuar a lo largo del tiempo. El medio ambiente, estamos viendo las repercusiones de no haberlo cuidado durante tanto tiempo. Obviamente Uruguay es un país pequeño y su contribución a la depredación medioambiental no es la más significativa en el mundo ni en el continente, pero claramente tenemos que tener un modelo que cuide la calidad medioambiental, porque en definitiva hace a la calidad de vida. Hoy estamos viendo lo mal que le puede ir a una sociedad si no cuida el medio ambiente
vemos lo que está pasando, por ejemplo, con el agua en Uruguay, algo que era impensado solamente unos años atrás. Entonces, crecimiento económico, con mayores niveles de equidad y cohesión social, que se refleje en más y mejor ejercicio de derechos y de manera sustentable en el tiempo, porque tenemos sustentabilidad medioambiental. Para que eso ocurra, los gobiernos del Frente Amplio y la izquierda en general tiene un sesgo importante, y a mí me parece muy bien, estoy muy de acuerdo con ello, en propender a la equidad. Las políticas públicas activas para la equidad son fundamentales. Ahora bien, tenemos que poner el mismo énfasis en el crecimiento. Hoy Uruguay tiene una perspectiva de crecimiento de largo plazo que no supera el 2% anual. Y la última década que abarca este gobierno, y el último gobierno frente amplista, es justo decirlo también, la última década Uruguay creció a un promedio del 1%. Bueno, si la última década crecimos al 1% y la perspectiva para la próxima década es del 2%, estamos hablando de niveles de crecimiento realmente muy mediocres, que no alcanzan de ninguna manera para sostener, para sustentar el estado de bienestar que los uruguayos queremos y sobre todo nos merecemos. O sea, no se puede financiar políticas públicas de calidad y universales con tasas de crecimiento tan bajas. Entonces, hay un punto central que tiene que ver con el crecimiento y que implica atender reformas estructurales. Uruguay tiene que producir más, tiene que producir mejor, y eso está atado a los niveles de productividad del país. Cuando miramos el crecimiento económico en los gobiernos del Frente Amplio, sobre todo entre el 2005 y el 2014, que fue el crecimiento más grande, eso tuvo que ver con niveles de inversión bastante más altos que el promedio histórico. Los niveles de inversión en Uruguay son realmente bajos, en una mirada de largo plazo, pero esa inversión vino atada de la mano de mayores niveles de productividad. Hay una parte importante del crecimiento que lo explica la ganancia de productividad en Uruguay. Bueno, entonces la pregunta hoy es cómo vamos a generar mayores inversiones que vengan atadas de mayores niveles de productividad que nos permitan crecer. Creo que ahí está uno de los elementos centrales de donde debemos enfocar la política económica en los próximos años, en aumentar los niveles de inversión que vengan de la mano de mayores niveles de productividad. Y ahí, bueno, la matriz productiva del Uruguay tiene que crecer, tiene que ampliarse, tiene que potenciarse. Hay algunos sectores que tienen claramente mayor potencial en Uruguay. Uruguay debe focalizarse, debe elegir bien. Esto puede sonar duro, pero es así. No podemos... las balas en la cartuchera son pocas y por lo tanto hay que focalizar bien en los sectores que pueden tener mayor potencial en el nuevo mundo y desde la perspectiva del Uruguay. En qué sectores Uruguay puede ser competitivo y por lo tanto desarrollarlos, poner énfasis en ellos. Y para eso, para poder atender la matriz productiva, ahora podemos desarrollar un poco ese concepto y esos sectores, hay que atender algunos aspectos centrales de la economía que atraviesan de manera transversal toda la política económica. O sea, podemos hablar un poco de esos sectores de la economía y de los factores que de manera transversal impactan. Yo creo que por ahí puede ir el camino hacia mayores niveles de productividad, de inversión y de crecimiento. Hablábamos de producción, hablábamos de la necesidad de producir más, de producir con mayores rendimientos y también con algunas necesidades de producir diferente para poder pegar ese salto en los niveles de actividad, ¿no? Hay sectores en Uruguay que son claves. Uruguay está abierto al mundo, tiene necesidad de producir para el mundo, pero sin lugar a dudas hay que poner foco en algunos sectores que son fundamentales, pensar a largo plazo, y mismo dentro de sectores hay necesidad de cambios y de la generación de valor. Y hoy cuando tú mencionabas y cuando mencionábamos el tema del desarrollo con sostenibilidad, un valor importantísimo en la producción tiene que ver con la sostenibilidad. La sostenibilidad es parte de la generación de valor en el agro y hay muy buenos ejemplos de lo que es la intensificación sostenible, por ejemplo, a nivel agropecuario, que tiene que ver con eso, con producir más, mejor y en forma más amigable con el medio ambiente. Y eso es una agenda bien importante a seguir profundizando, que sin dudas le permite a Uruguay producir mejor y producir a mejores tasas de colocación en el mundo. Y ese es un modelo que Uruguay ha desarrollado con éxito y que tiene que seguir profundizando. Sí, hay sectores que
Podríamos dividir la producción del Uruguay en un esquema muy básico de producción de bienes y producción de servicios. En la producción de bienes, Uruguay tiene ventajas comparativas con el resto del mundo bien importantes en lo que tiene que ver con la producción agroindustrial. A veces también vemos discursos que ningunean o subvaloran el potencial y la necesidad que Uruguay tiene de recostarse en su producción agroindustrial. Para mí es un sector clave del Uruguay, que cada vez agrega más conocimiento, y eso también es importante tenerlo claro. No es lo mismo la tonelada de carne que se exporta hoy que la que se exportaba hace 20 Totalmente. O 30 años, o la tonelada de arroz, o la tonelada de soja. Entonces hay mucho trabajo y mucho valor agregado allí que hay que tener en cuenta. Pero también hay cosas que Uruguay debe... Un valor agregado nacional interesante también. Exactamente, y ahí hay que tener en cuenta cuestiones que son bien importantes. Hoy Uruguay precisa mejorar su capacidad infraestructural para poder aumentar el piso de producción en materia agropecuaria. Por ejemplo, lo estamos viendo hoy con el agua y nos resulta más claro, pero ya desde los gobiernos del Frente Amplio se venía insistiendo y trabajando en promocionar el acceso al agua con fines productivos. Uruguay tiene que tener mucho mejor acceso al agua por parte de todo su sistema productivo para, junto con otras cosas que hay que desarrollar, poder aumentar el piso de producción. Uruguay produce alimentos aproximadamente para unos 28 millones de personas. Yo siempre recuerdo a un gran ministro que tuvo Uruguay, que fue Tabaré Aguirre, diciendo que con un piso de riego superior, Uruguay podría producir alimentos para 50 millones de personas. Bueno, más allá de si son 50 o más o menos, pero claramente hay una ganancia de productividad ahí muy fuerte, atendiendo la capacidad física que tiene el Uruguay, las necesidades infraestructurales en materia productiva. Cuando hablamos de necesidades infraestructurales, uno tiende a pensar en rutas, que es lo más fácil de pensar, pero bueno, hay un archipiélago de infraestructuras enormes que tienen que ser atendidas, y yo creo que el acceso al agua va a ser un tema clave en materia productiva. Pero la producción agroindustrial también implica sustentabilidad medioambiental, como tú muy bien decías. Eso a veces puede ser visto como una restricción, y yo creo que en el fondo lo es, pero también es una gran oportunidad. Uruguay, produciendo de manera natural, puede tener un gran diferencial en el mundo para colocar sus productos. Las exportaciones en el mundo que viene van a tener que ver con el acceso a mercados por temas arancelarios, pero también por la calidad de lo que se produce. Y si Uruguay tiene un sello de producción natural, que no todos los países del mundo tienen, va a poder colocar mejor sus productos y a mejores precios. Entonces, creo que ahí hay todo un foco para poner en la producción natural bien interesante. Otros sectores vinculados a la cadena agroindustrial, pero lo quiero destacar puntualmente, es la industria forestal. Sí. Uruguay desarrolló en los últimos 30 años, fruto de políticas de Estado, y yo creo que estas son fundamentales. Es importante tener claro que un país que quiera desarrollarse tiene que tener políticas de Estado. La industria forestal es uno que la tuvo y vemos los resultados. Este año, con la puesta en marcha de la planta de UPM2, va a ser el principal rubro de exportación del Uruguay. Creo que hay todo un camino a desarrollar en el sector forestal, más allá de la producción de pulpa de celulosa, en agregarle cada vez más valor a esa cadena productiva. Ese creo que es otro sector bien interesante. Y después están los sectores de servicios, que en una economía cada vez más global, cada vez más digitalizada, son importantes. Y pensamos en servicios tradicionales como puede ser el turismo o el transporte, pero tenemos todo un sector que para Uruguay es clave, como son los servicios globales, el software. Uruguay es uno de los países, está tercero o cuarto en el mundo en cuanto a la exportación de software per cápita, y es el primero de América Latina. Decía los servicios globales, las TICs, las industrias creativas. O sea, hay todo un sector de servicios donde antes, para la colocación de bienes, Uruguay era un país a veces muy alejado. Esas distancias se desvanecen cuando hablamos de la colocación de servicios, y hay toda una oportunidad ahí. Un concepto que, volviendo un poco a la parte agropecuaria, que me parece bien interesante. Hay todo un desarrollo de sectores que ha sido muy importante, que ha generado un piso de producción y de experiencia que hoy puede pegar un salto más en la diversificación de esos propios sectores. La industria forestal era un ejemplo de eso, y cómo se pueden generar a partir de agregando valor. Ni que hablar la producción agropecuaria, y en esta tendencia de la necesidad de lo más sostenible y poder agregar valor y procesos de certificación,
dos conceptos que nos parecían súper importantes y los cuales nosotros en diversas columnas de la revista hemos desarrollado, han tenido que ver con que hay una inversión pública y una creación de bienes públicos bien importante en lo que es agregar valor a nivel agropecuario. Hay procesos que Uruguay ha tenido que ya tienen varios años, como es la trazabilidad ganadera, como es los controles fitosanitarios a nivel de la producción, que esos generan un valor en destino, que hacen un diferencial y que eso tiene que ver con un esfuerzo de lo privado, pero también un esfuerzo muy fuerte de las políticas públicas y para nosotros la construcción de bienes, lo que es los bienes públicos a nivel de la producción es un elemento fundamental que tiene que ver con esas posibilidades de agregar valor en el desarrollo. Sí, yo creo que eso que decís, María Noel, es clave, ¿no? Está claro que el principal motor de generación de la riqueza es el sector privado, pero precisa condiciones para poder hacerlo y no puede hacerlo generalmente solo y tampoco es deseable que lo haga solo. ¿Por qué? Porque es bueno que haya bienes públicos que colaboren a que esa iniciativa del sector privado explote en su mayor dimensión y que haya incentivos a trabajar para que eso ocurra desde el sector privado, perdón, desde el sector público para el sector privado, pero también porque el sector público, construyendo bienes sociales o bienes públicos, también de alguna manera orienta el esfuerzo privado. Y es importante que como sociedad podamos también definir la orientación del esfuerzo hacia el desarrollo. Entonces, plataforma e incentivos, pero además un rumbo marcado por los bienes públicos, que en definitiva son los bienes de todos, la orientación que decidimos entre todos, me parece fundamental. Ahí hay un círculo virtuoso entre el sector público y el sector privado que hay que potenciar, yo creo que de manera importante. Tú mencionabas muy bien los controles fitosanitarios o la trazabilidad ganadera, pero yo puedo poner, por ejemplo, como un bien público también la infraestructura digital que tiene Uruguay, que es clave para poder exportar servicios de calidad, o todo un esquema de promoción de inversiones. Son, en definitiva, bienes públicos que colaboran a que las cosas ocurran y que ocurran en una determinada dirección. Y hoy en día está para facilitar la producción, ¿no? Exactamente. La incorporación de tecnología. De bienes y de servicios, en ambos casos que yo creo que son muy importantes. La infraestructura digital hoy en lo que es la actividad agropecuaria ha hecho un diferencial importantísimo porque hoy nuestra actividad agropecuaria es una actividad altamente tecnificada en muchos rubros, con mucha incorporación de maquinaria, con mucha incorporación de transformación digital y que todavía va a ser otro trabajo para pegar un piso importante en la producción. Y hay sectores donde se han construido bienes públicos, pero hay mucho para construir y que yo creo que pueden ser claves en el desarrollo futuro y están atados a la sustentabilidad medioambiental, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con energías renovables. Uruguay transformó su matriz energética, pero creo que todavía tiene pasos importantes para dar sobre la enorme base que tiene construida. Hoy la energía que consumimos, salvo en el transporte, proviene en un 95-99%, depende del día y del momento de generación, de fuentes renovables. Pero hay un 40% de la energía consumida, que es la del transporte, que no viene de energías renovables, y donde se puede dar un salto enorme en movilidad eléctrica. Eso va a colaborar con la sustentabilidad medioambiental, pero también va a generar muchísimas oportunidades de negocio y de desarrollo económico. Entonces, la movilidad eléctrica, las energías renovables, probar fuentes nuevas de energía como el hidrógeno, son todos capítulos que Uruguay, por su escala, por su institucionalidad, por la infraestructura que ya tiene, pueden ser nuevas puntas para ampliar la matriz productiva del Uruguay. Entonces yo creo que ahí hay también toda una beta para poder trabajar en estos sectores que mencionaba, el sector agroindustrial, la industria forestal, los servicios compartidos, las TICs, las industrias creativas, el turismo, que por Uruguay también es un sector absolutamente clave, más allá de los vaivenes del tipo de cambio, pero claramente Uruguay hoy ha construido un piso de infraestructura turística que le permite que esta sea una pata importante de su matriz de ingresos. Y bueno, y todo lo que mencionábamos de las energías renovables. Yo veo por ahí los sectores claves de la economía uruguaya. Para eso, para que estos sectores exploten, hay que atender algunos aspectos centrales de la economía, en los cuales en muchos hay que trabajar y en otros hay que hacer reformas estructurales, que son transversales a todos estos sectores que mencionaba y que son claves para poder asegurar condiciones para que la economía explote o crezca.
Mencionaste el tema de riego y no vamos a poder dejar de mencionarlo un poquito más porque es sumamente importante. La actividad el riego como tal y el riego productivo, bueno, en momentos bastante críticos del tema agua, hasta para consumo humano en estos días, pero estamos viviendo de las peores sequías en la historia del Uruguay y eso ha afectado enormemente los niveles de producción. Yo estoy convencida que se han perdido algunos años desde que se impulsó la ley de riego, de que hubo un plan nacional de aguas que hizo un análisis total de todo lo que es el recurso de agua y toda la normativa y todos los potenciales, pero ahí hay un rol de la inversión pública importantísima para pegar un salto en lo que es los niveles de producción y sobre todo la estabilidad de la producción en muchos de los rubros, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un tema central para la producción del Uruguay, lo mencionaba anteriormente, tú lo complementas muy bien. Y yo creo que también hay que atender la heterogeneidad que tiene el sector productivo en el ámbito agropecuario. Y por lo tanto, dentro de esa heterogeneidad, atender con soluciones distintas el acceso al agua por parte de los productores de distinta escala. Probablemente en grandes productores la posibilidad de acceder es más sencilla y por lo tanto allí lo que hay que hacer es generar incentivos para que ocurran inversiones del sector privado para el acceso al agua. Pero hay muchos productores que no tienen la escala necesaria para poder acometer las inversiones en infraestructura necesarias para poder acceder al agua y por lo tanto hay que pensar en esquemas asociativos en algunos casos y en otros casos claramente hay que pensar en una base de infraestructura pública, en construir bienes públicos que son absolutamente necesarios. Bueno, yo creo que ese es un desafío pendiente que tiene el Uruguay. Creo que se ha perdido tiempo también en esto y por lo tanto es un tema que va a tener o debería de tener una prioridad para poder elevar la productividad del Uruguay. Otro tema no menor que mencionabas con el tema del desarrollo de las tecnologías de información y el potencial enorme que tiene Uruguay con un sector de tecnología muy desarrollado que vende servicios a todo el mundo desde el exterior y desde el Uruguay mismo, tiene que ver con la transversalización o cómo la propia transformación digital se profundiza en los sectores de producción. Se está avanzando, pero falta un mix todavía mucho más fuerte que puede ayudar muchísimo en lo que es la mejora en términos de rendimiento, en temas de generación de información, en temas de automatización, de inteligencia artificial o visual computer, que hoy en día también puede ser un paso importante en lo que es aumento de los niveles de producción. Y en la incorporación de otro tipo de tecnologías, como el uso de bioinsumos a nivel agropecuario, que son parte de los saltos que están en camino y que falta profundizar. Sí, comparto y creo que para ello es necesario atender algunas cuestiones claves para poder aprovechar totalmente las oportunidades que brinda la economía digital, o mejor dicho, la digitalización de la economía, porque no es una porción de la economía, sino es toda la que está atravesando fenómenos de digitalización. Eso genera enormes oportunidades, pero también, si no estamos preparados, puede generar enormes problemas, o por lo menos un desaprovechamiento de las oportunidades que se crean. Y ahí voy un poco a esos factores que atraviesan a toda la economía y que es importantísimo atender. El primero, vinculado a aprovechar esas oportunidades, tiene que ver con las capacidades del Uruguay. Y las podemos dividir en dos, en las capacidades infraestructurales y en las capacidades humanas, en el capital humano. En las capacidades infraestructurales ya hablamos, pero claramente tiene que seguir habiendo inversiones, no solo en capacidad física, como hablamos en algún caso, sino en capacidad digital. Uruguay hoy lidera en su capacidad de telecomunicaciones, en un proceso muy importante llevado adelante en los gobiernos del Frente Amplio, lidera en América Latina en su capacidad digital. Bueno, pero eso es algo dinámico, que cambia todos los días, es un sector con enormes avances de manera muy rápida, y por lo tanto Uruguay tiene que mantener allí ese liderazgo para ser atractivo, para radicar inversiones, para atraer inversiones, y también para potenciar las que ya están operando en nuestro país. Y el otro aspecto fundamental es el capital humano. La tecnología está teniendo una relevancia cada vez mayor y si no preparamos a nuestra gente para poder aprovechar esas oportunidades, no es que nos vamos a estancar, vamos a retroceder, porque el desigual acceso a la tecnología puede ampliar las desigualdades de base.
eso puede implicar una mayor fractura social si no preparamos a la gente para poder aprovechar esas oportunidades, para poder subirse al carro. Hoy estamos hablando en Uruguay, el gobierno está hablando de una reforma educativa, pero lo hace de una manera que, a mi humilde entender, está condenada al fracaso. Más allá de los planes de estudio y demás, que podemos tener distintas opiniones, no soy un experto en ello, pero hacer una reforma educativa de espalda a los docentes y sin mayor presupuesto, bueno, está condenado al fracaso. Uruguay hoy invierte bastante más de lo que invertía hace 20 años en educación. En los gobiernos del Frente Amplio pasamos de una inversión inferior al 3% del PBI anual a una inversión que llegó a ser del 4 y algo por ciento, de un PIB que antes era de 15.000 millones de dólares y terminó siendo de 60.000 millones de dólares, un esfuerzo presupuestal enorme. Ahora, cuando comparamos esa inversión con los países desarrollados, Uruguay sigue estando lejos. Un indicador que es la inversión sobre producto nos muestra que estamos lejos, pero no es el mejor indicador. A mí el indicador que más me gusta está vinculado a la inversión por alumno sobre el PBI per cápita. Y ahí también estamos lejos, es el más relevante y seguimos estando lejos. Es más, cuando termine este periodo de gobierno, según los presupuestos que están asignados y la perspectiva de crecimiento que tenemos, marcados por el propio equipo económico, la inversión sobre PIB que vamos a tener en el 2025 va a ser igual a la del 2015. Es decir, habrá una década perdida en materia de inversión educativa. Entonces, capacidades físicas, capital humano, capacidades cognitivas, capacidades humanas son fundamentales y atraviesan a toda nuestra economía. Pero hay otros factores que tienen que ver y son tan importantes como como el fomento de la innovación, la ciencia y la tecnología. Estamos en el 4º año de este periodo de gobierno y este gobierno aún no ha elaborado y no ha aprobado un nuevo plan de ciencia, innovación y tecnología. Esa es la relevancia que le estamos dando a este aspecto central de la economía uruguaya, de la sociedad uruguaya. Lo vimos su relevancia en la pandemia. Bueno, parece mentira que no hayamos avanzado 1 milímetro en aprobar un nuevo plan de ciencia, innovación y tecnología, donde en Uruguay se invierte poco y no se invierte de la manera adecuada. Hoy deberíamos tender a tener una inversión cercana al 1% del PBI en innovación, ciencia y tecnología. Hoy se invierte menos del 0,5, estamos más en el entorno del 0,4, pero esa inversión además ocurre en el sector público, no en el sector privado, y la inversión que ocurre en el sector público además ocurre básicamente en el sector académico, lo cual está bien que haya inversión académica allí, pero no ocurre en las empresas. Entonces, estamos lejos de los volúmenes y del sesgo que precisamos en la inversión en innovación, ciencia y tecnología. El fomento de las inversiones, el esquema de promoción de inversiones es fundamental también para nuestro país. La inserción internacional que en este periodo, más allá de los anuncios o del marketing, no ha avanzado un solo milímetro. Es más, yo creo que no solo no avanzamos, sino que en las relaciones dentro del Mercosur hemos retrocedido. O sea, Uruguay tiene un problema de internacionalización de su economía que tiene que ver con tratados, pero también con otras cuestiones. Uruguay no ha hecho reformas internas que colaboren a reducir los costos de los exportadores. Es más, yo podría decir que hemos retrocedido porque, por ejemplo, la concesión por 60 años del puerto en un régimen monopólico y sin control de tarifas por parte del Estado, seguramente haga que los costos para los exportadores y también para los importadores aumenten y no sean los adecuados. Y no quería cerrar por lo menos estas reflexiones y mencionar un aspecto central que yo creo que la izquierda lo tenía claro, pero lo aprendió y lo fortaleció y lo solidificó gobernando, y que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica y fiscal. No hay proyecto de desarrollo que prospere en el desorden. Y por lo tanto, atender a la estabilidad macroeconómica y fiscal es un aspecto clave, central. No es no es un fin en sí mismo, no es lo que define, pero sin esa base sólida no hay nada que se pueda construir. Cuando preparamos este podcast y quisimos hablar de desarrollo, el objetivo que nos planteamos fue hablar de los desafíos de la política
económica en términos de desarrollo. Y ahí hay dos elementos que nos parecen importantes y cuando tú nos mandaste la columna para que salía el viernes pasado en la revista, hablabas de desafíos de desarrollo. Y hay una columna mía que habla sobre prender las luces hoy para construir las bases del desarrollo y de alguna forma buscan complementarse, pero lo que sí es cierto hoy es que tenemos una realidad que esperemos sea solamente una coyuntura que está complejizando enormemente al país productivo. Uno que es el atraso cambiario y los costos que eso significa en términos de exportación y las dificultades que genera. Estamos en un momento de una baja en las exportaciones, producto de la sequía y producto de los temas cambiarios, bastante importante. Estamos con una debilidad en temas de inversiones y sin inversiones no hay desarrollos, no hay infraestructura, no hay mayor conocimiento y eso nos condiciona para futuro. Entonces, cuando hablamos de estabilidad macroeconómica, hablamos de los indicadores que tienen que ver con controlar el déficit, pero también tienen que ver con esas mayores inversiones para sustentar la base del futuro. Y eso es un tema preocupante hoy, ¿no? Sí, está claro que la competitividad en el largo plazo no se basa en el tipo de cambio. Tiene que ver con todas estas cosas que hablamos antes, la capacidad infraestructural, el capital humano, la inserción internacional, la estabilidad macroeconómica y fiscal, tu política de atracción de inversiones, el fomento de la innovación, la ciencia, la tecnología, son los factores que determinan la productividad en el largo plazo. Creo que también en esa materia hay reformas pendientes en el sector no transable, como el sistema de salud, transporte, etcétera, educación. Pero claramente en la coyuntura, el atraso cambiario que tenemos hoy, que es el más importante en lo que va a este siglo, y sobre el cual el gobierno parece no tomar la real dimensión de lo que esto implica y de lo que está generando, no se ha actuado. Es más, yo creo que se han dado señales que entran en contradicción con la resolución de este problema, como ha sido la política monetaria y la política de tasas de interés que ha manejado el Banco Central hasta hace muy poquito. Por lo tanto, ese es un problema serio del Uruguay de hoy. Venimos con atraso cambiario ya desde hace unos años. Este gobierno no ha colaborado en esa materia, como decía anteriormente. Quizá en el 2021 y el 2022, con una economía global que hacía que el mundo nos comprara todo lo que producíamos y a muy buenos precios, hacía que los exportadores de alguna manera pudiesen amortiguar ese atraso cambiario, pudiesen absorberlo. Bueno, el mundo cambió. En el 2023 nos va a comprar menos, nos está comprando menos y a menores precios. Y por lo tanto la realidad del sector exportador está cambiando de manera muy importante. Vamos a tener más problemas de acceso a mercados por esta falta de competitividad que genera este atraso cambiario. Y estamos viendo los problemas que estamos teniendo también en la región con nuestros vecinos y con miles y miles de uruguayos yendo a comprar del otro lado de la frontera. Tenemos problemas serios. Obviamente la situación de Argentina excede a todo lo que tiene que ver con nuestra política económica y lamentablemente esos desajustes parecieran no ser de rápida resolución, por lo tanto vamos a seguir con problemas en la frontera, más allá de lo que haga Uruguay, pero claramente hoy tenemos un desfasaje con el tipo de cambio de fundamentos, no solo comparado con el dólar, sino con la canasta de monedas relevante para el Uruguay. Es más, estamos bastante peor con esa canasta más relevante que con el dólar en particular. Entonces, este es un aspecto importante, pero el foco de Uruguay tiene que estar no solo en atender la coyuntura, sino en estos aspectos de largo plazo en los cuales Uruguay, lamentablemente en este periodo, en muchos de estos aspectos ni siquiera ha generado las discusiones necesarias sobre estos temas. Reitero, de las reformas estructurales estamos viendo la vinculada a la educación, pero sin recursos y sin los docentes. Una reforma de la seguridad social que se fue desvirtuando en su contenido, que ya tenía problemas de diseño, pero que la discusión parlamentaria terminó siendo realmente, por ser delicado, muy desprolija, con resultados desprolijos. Pero en materia, reitero, de inserción internacional, capacidades físicas, el capital humano en su acepción más amplia. Hay muchos aspectos en los cuales Uruguay no está generando políticas de largo plazo, no hay un rumbo estratégico. Esa quizás es la crítica más importante. Y simplemente para mencionarlo, seguramente tenga que ver con algún otro podcast, pero
No quiero dejar de mencionar, junto con estas preocupaciones sobre el crecimiento, la importancia de que esto vaya de la mano de mayores niveles de equidad y de cohesión social. Y ahí hay distintos aspectos de equidad en los cuales Uruguay tendrá que trabajar en los próximos años, porque tiene varias facetas los problemas de equidad en Uruguay. Para mí tiene que ver, en primer lugar, con garantizar y trabajar para que haya un acceso universal a bienes y servicios públicos de calidad. Yo creo que Uruguay trabajó mucho en los últimos años en la universalización de determinados servicios. Creo que no todos son de calidad y hay que trabajar mucho en la calidad. La educación como motor impulsor del desarrollo, pero también si no lo atendemos como una barrera a la desigualdad, si lo atendemos, perdón, es una barrera a la desigualdad. Las desigualdades en el mercado laboral, que hoy tenemos y son importantes, las desigualdades territoriales, las posibilidades de prosperidad no son homogéneas en todo el territorio uruguayo, a pesar de que somos un país pequeño, y las desigualdades de género. Yo creo que todos estos aspectos, todas estas caras de la desigualdad deben ser atendidas de la mano de la preocupación que tenemos que tener en el crecimiento. Es un tema súper amplio, súper abarcativo. Nos quedaba mucho por hablar en temas de desigualdad y en temas a todo nivel, ¿no? Hablamos mucho del modelo productivo y hay mucho que atender. Bueno, la realidad de frontera es una, pero también cuando atendemos las diferencias es cómo construimos políticas desde una estrategia, desde un plan, atendiendo esa diversidad que se da territorial entre los distintos departamentos, entre las distintas realidades, entre los distintos sectores. Y para eso una clave es ver cómo se aumenta la inversión, generar incentivos dentro de lo privado y generar reglas dentro de lo privado para conducir, aumentar la inversión pública en todos los niveles, en que permitan potenciar la producción, en que permitan mejorar los derechos y las condiciones de vida, y después generar un marco que tenga que ver con la agenda de derechos, con la agenda de sostenibilidad y con bueno, y ahí hay mucha política y mucha herramienta para seguir discutiendo. Así que creo que recién empezamos con el tema, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y te vamos a comprometer un desafío que va a ser hablar de finanzas verdes más adelante, que es un tema que tenemos en agenda y que todavía no hemos abordado con suficiente tiempo. Sí, yo creo que la economía verde o el financiamiento verde, el cambio climático, también es un desafío enorme, pero también genera infinidad de oportunidades para el Uruguay. Y sí, todos estos desafíos están arriba de la mesa, pero yo creo que hay que acometerlos con dos conceptos o con dos actitudes que pueden parecer contradictorias, pero para mí son complementarias, y es con prudencia y con audacia. Hay que ser prudente, hay que dar pasos firmes, sólidos, en un camino trazado de rumbo estratégico, de proyecto nacional de desarrollo. No se pueden dar pasos en falso. Cada paso tiene que cimentar el siguiente, de manera que garanticemos la solidez del camino recorrido, pero también hay que ser audaces. Hay que estar preparados para tomar decisiones que a veces sean disruptivas, que permitan hacer cosas nuevas, ante realidades nuevas. Se gobierna arriesgando, siendo audaces y siendo a su vez prudentes para no dar pasos en falso. Así que bueno, hay que recuperar esa audacia para gobernar y transformar el Uruguay. Bueno, muchas gracias, Pablo. Esto fue Dato Mata Relato y es el podcast de economía de Caras y Caretas.